vecino de Floresta, lo conozco ¿Sí? de acá del barrio y puedo dar fe de que es un hombre muy honesto y sé de su condición social y es un hombre que realmente pelea por sus ideas, aunque no estamos de acuerdo porque yo camino por la otra vía, yo soy peronista, pero creo que es la gente que realmente es honesta, tiene ideología y es importante que todos los argentinos el domingo, en vez de votar por ese 40%, 30%, que está con el voto en blanco, el voto indeciso, que no quiere votar, tenga la ideología que tenga, se incline por uno u otro candidato, porque yo creo que en este momento, si bien estamos muy descreídos, hay una oferta muy importante de candidatos, llámese Norman Brisky, un montón de gente, por supuesto está en su caso, y ahora voy a hacer una referencia especial respecto a usted y por qué lo voy a votar, pero creo que la gente se tiene que inclinar porque hay muchas variantes, en este caso particular, con muchos nuevos candidatos. También tenemos los Alfonsín, tenemos los Moró, tenemos los Terrani, bueno, tenemos Scioli, y bueno, me causa gracia a veces cuando veo el aviso de Alfonsín que dice que se equivocó muchas veces, y me parece que ya la edad le está haciendo faltar la memoria, porque hace un mes y medio en el Senado instruyó a sus senadores para que votaran a favor del recorte, entre ellos el senador Moró, en la provincia de Buenos Aires, que con un encendido discurso en contra de esa ley, terminó votando a favor. Ahora, Y perdón, lo último que le quería... perdón. Sí. ¿Qué te podemos cobrar por esto? Te llama un peronista, te dice que sos buena persona, que no te va a votar, pero te... No, pero en primer lugar que alguien que es peronista me llame buena persona me parece lógico y normal. Yo no solo vengo del peronismo, sino que yo reivindico para el Partido Obrero la única fuerza que tiene un planteamiento que puede llevar a la victoria al movimiento nacional. Porque te guste o no te guste, el peronismo no lo llevó a la victoria. Y con Menem lo llevó a la derrota. Y hay que preguntarse, así como en el 45, o en el 30, o en el 35, la gente de Forja, Jaureche, Scalabrino Ortiz, se preguntaron por qué el irigoyenismo terminó alvearizado. Hoy los peronistas se tienen que preguntar por qué terminó menemizado, con toda la dirigencia peronista del menemismo. Y la razón es porque tiene una conducción política atada a intereses económicos capitalistas. Y el movimiento nacional en Argentina va a triunfar si está conducido por la clase obrera. A diferencia del peronismo del cual vengo, yo pienso que la clase obrera no es la columna vertebral, tiene que ser la cabeza. Cuando tengamos la clase obrera en la cabeza, y por eso construimos un partido obrero, el movimiento nacional triunfa. Y por eso, en la oposición a esta guerra, creo que el eslogan, la consigna, es la unidad de América Latina. Porque hay que dar un sentido positivo a la oposición a la guerra. ¿Qué quería agregar? Perdón. Sí, lo que le quería decir a Jorge, bueno, que Jorge, los peronistas estamos enteros y el movimiento sigue existiendo porque es una ideología que llevamos adentro. Porque él confunde partido con movimiento. Yo creo que el peronismo está vivo en el movimiento. Pero es que el irigoyenismo también es un movimiento. Sí, y se fue vos conocés la anécdota de Perón. Sí. Vino un periodista inglés y le preguntó, ¿y cómo es la composición política del pueblo argentino? ¿Conocés la anécdota? Sí, claro. Bueno, no sé si la gente la conoce. 40% radicales, 30% conservadores, 20% socialistas, 10 independientes, 5 comunistas. Entonces el periodista dijo, ¿cómo no hay peronistas? Y entonces agarró y dijo, no, peronistas son todos. Entonces yo también digo lo siguiente, el sentimiento peronista, la justicia social, las conquistas, la independencia nacional, está en el ánimo, y si no estuviera en el ánimo, ¿cuál sería la materia prima que el Partido Obrero trabajaría? Si no estuviera ese pueblo en pie, ¿sobre la base de que mi partido puede construir algo? Ahora, con esa materia prima hay que dar una proyección política diferente porque el peronismo reveló las limitaciones. No. Ahora nos peleamos con Altamira, sí. No. Pero quiero señalar que tenemos una definida concepción de cómo se debe llevar a la victoria al movimiento nacional en los países de América Latina. Sí. Claro, lo que pasa es que yo lo que le quiero decir en este caso a Jorge, le digo que realmente el menemismo representa a los 10 o 15 que pueden visitar Don Torcuato y a los 5 o 6 que están en la presidencia del partido, que realmente se representan a su familia, bueno. ¿no? No pueden representarnos a los peronistas. Bueno, en este momento. En claro eso, ¿no? Gracias por llamar, No, perdón, una cosa le quería decir, un agregado más. Le voy a decir como peronista por qué lo voy a votar a usted, Miguel. Usted es un hombre honesto y usted es probadamente peronista, pero yo no se lo digo por las palabras, yo le voy a decir un hecho contundente que para mí tiene mucha validez.
Usted, al año de que Menem estaba en el gobierno y tomó el camino que nosotros los peronistas sabíamos que era el incorrecto, ¿usted sabe lo que hizo? Cerró la puerta, se fue para otro lado y le dio la espalda. Y para usted hubiera sido mucho más cómodo quedarse al lado de Menem y tener como Daniel Haddad una radio o un canal de televisión hoy y hubiera tenido mucho más guita en el bolsillo. A los 6 por meses, eso y por su honestidad lo voy a votar. Yo le agradezco. A los 6 meses fue esto, no fue al año. Bueno, aguanté bastante poco. Bueno, gracias por llamar. No. ¿Quién está en la línea 1? ¿En la línea 2? ¿Quién? Carlos Vega, de Palermo. ¿Qué dice Carlos? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, tengo 25 años, soy peronista de toda la vida, y mi papá también, y nació en la provincia de Tucumán. Y le doy gracias a Dios que vino alguien a la Argentina como el general Perón, que nos salvó de gente como Altamira, que entrenaban a los chicos, los mandaban a Cuba y después los mandaban a Tucumán a pelear contra el pueblo peronista. Miguel, te digo porque mi viejo de Tucumán y nosotros lo vivimos. ¿Era así, Altamira? A ver, espera. Aparte, recordemos a los verdaderos peronistas, recuerden los verdaderos peronistas que el comunismo, los socialistas, estaban todos en la Unión Democrática contra el gobierno de Perón y lo quisieron voltear. Recordemos, por favor, ni liberales ni marxistas, nacionalistas. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con la visión de Altamira del capitalismo norteamericano, pero estoy en contra del capitalismo soviético que él y su gente nos querían inculcar. A mí no me gusta la bandera roja, a mí me gusta la azul y blanca. Bueno, a ver un y me gusta la industria nacional. Soy peronista de toda la vida. Quiero hacer un punto acá para no lo quiero ofender ni nada al señor Altamira. No comparto para nada. No, pero para ver que conteste. Y me molesta que se embanderen con la bandera peronista de la justicia social, cuando ahí hablan bien de Perón y atrás dicen que era un fascista. Y por ahí no era fascista porque le gustaba Mussolini, pero hizo muchas cosas Perón acá. Que el comunismo ya vemos cómo terminó en Rusia. Por eso pensemos que si hay alguien que nos puede salvar, es otro peronista como vos, Miguel, pero alguien que siempre toda la vida dijo que es peronista, no que se vanagloria de las glorias de los demás. Gracias por darme. No, por favor, viva el general Perón. Mire, dos cosas. Tocaste el fuego sagrado y salvó el ejemplo. No. Lo voy a tocar porque conozco el tema. Claro. Estoy hecho de ese paño. Es la conclusión fundamental de mi experiencia política. En primer lugar, contra lo que él dice, yo ya tenía suficiente edad en el 55 para estar en contra de la Libertadora. Y consecuentemente fui expulsado de la escuela. Por lo tanto, en el primer enfrentamiento que hubo en mi vida consciente, en mi vida... ¿Cuándo el Partido Obrero? ¿En qué año? 83. Bueno. No nació como soviético, digamos. No, nosotros hemos sido siempre críticos, por eso no nos conoce. ¿No es cierto? Nosotros hemos denunciado que eso no era un régimen socialista, ni mucho menos, sino que había un grupo de burócratas que desde hacía ya 40 años se habían apropiado de unas conquistas revolucionarias en beneficio propio. Pero dejando de lado eso, yo digo una cosa, ¿qué hizo el peronismo en el 55? Armó al pueblo, lo defendió, se jugó, no. Esta es una crítica. A ver, no es del lado de la Libertadora. No, una pregunta. ¿Te lo puedo contestar? Después, en el año, tomemos de nuevo, en 1976. ¿Qué hicieron para luchar contra el golpe de Videla? No hicieron nada para luchar contra el golpe de Videla. Hay dos cosas. Entonces, lo que quiero decir es esto. Primero en el 55. ¿Pero por qué esa primero en el 55, y esto es lo que a veces la izquierda dijo, el peronismo no es revolucionario porque no hubiera caído del gobierno. En el año 55 Perón, hay documentos de esto y hay una declaración de él, dice, yo tenía dos caminos, me resistía, mataba a 1 millón de argentinos y posiblemente hubieran venido los marines, dice, hubiéramos hecho una masacre en la Argentina. Esto por un lado. Y se definió como león herbívoro que dijo entre el tiempo y la sangre, yo prefiero el tiempo. Pero hubo una heroica resistencia que nació el 16 de septiembre, y que durante 18 años luchó hasta el regreso de Perón. Esto creo que es un hecho inédito en la historia universal política porque es uno de los pocos grandes líderes que regresa a su país y vuelve a gobernar. Esta es una respuesta de la democracia, correcto. Es decir, lo eligen otra vez presidente democrático. En 1976 la cosa es distinta, Perón ya no estaba físicamente, creo que hubo una quietud, por un lado, del peronismo, de algunos sectores no, pero en general hubo una quietud del peronismo, había una interna muy feroz, pero hubo algo mucho más grave, hubo sectores de la izquierda que jugaron para el golpe. Y vos lo sabés, el Partido Comunista hizo su propia autocrítica pero lo mismo en el 55, porque trabajó para el golpe. De acuerdo, por eso todo lo que él diga sobre la izquierda, el Partido Comunista, no le cabe al Partido Obrero.
de ninguna manera... Pero por eso explica cuándo nacieron, explica cómo aparece. No importa, porque fuera de cuando aparece el Partido Obrero está la trayectoria política de sus militantes. Es decir, el Partido Obrero no existía en 1955. Pero se forma, perdóname, ¿se forma con trotskistas, se forma con comunistas? ¿Cómo se forma el Partido Obrero? El Partido Obrero se forma por esta conclusión que yo expliqué anteriormente, y por eso se llama obrero. Dice lo siguiente: si la clase obrera no tiene un partido propio, no puede ser dirección del movimiento nacional. Entonces la dirección del movimiento nacional van a ser sectores salidos del capitalismo nacional, y lo van a llevar a la derrota como lo llevaron a la derrota sistemáticamente. En el 55, porque yo discrepo con Perón, yo conozco lo que dijo Perón, pero finalmente después tuvimos 18 años de martirio. Finalmente después hubo la resistencia, y hubo las matanzas de José León Suárez. Entonces quiere decir, yo recuerdo hoy, o sea, la huelga, yo recuerdo hoy, la huelga sido pelear, del 17 de octubre del 55, sí, que me parece mucho más importante. La 17 de octubre de 1955 con el epicentro en Rosario. Eran los trabajadores peronistas que ponían la cara y el pecho tratando de superar empíricamente, a tientas, a su repodridísima, perdón, Miguel, a su repodridísima dirección burguesa. Yo, mi primer gran experiencia, la tuve con el frigorífico Elizondo de la Torre. Todo mataderos con barricadas en defensa en contra de la privatización de la municipalización. Pero no me contestaste. ¿El nacimiento del Partido Obrero es trotskista, es comunista? ¿Cómo se arma el Partido Obrero? El Partido Obrero pertenece a una corriente anti-estalinista. O sea, una corriente que denuncia que lo que se presenta al mundo como comunismo no es nada más que una expresión vergonzosa que aspira a transformarse en capitalista. Nosotros siempre hemos denunciado que lo que aspiraban los burócratas rusos era dar un golpe de mano que les permitiera del privilegio burocrático pasar al privilegio de la propiedad. ¿Y cuál era la posición de ustedes con Mao, por ejemplo? Bueno, según teníamos una actitud crítica porque considerábamos que era una sociedad también muy burocratizada, pero el núcleo político que formó el Partido Obrero vio con buenos ojos la revolución cultural como una expresión de una lucha de masas contra lo que iba a ser una enorme desigualdad, que fue lo que ocurrió posteriormente. ¿Y la revolución cubana? Nosotros hemos apoyado la revolución cubana. Siempre. Bueno, nosotros somos críticos, esto no solo lo digo de palabras, yo he estado en Cuba. No te digo porque el tema de la revolución permanente también tiene que poner un punto, ¿viste? No podemos estar siempre criticando a todo, porque si no llega un momento, ¿qué se dice? No, yo no creo, yo creo que sí, la crítica... ¿La revolución es permanente? Sí, porque la crítica tiene que ser constante. Yo digo una cosa, la gente, el político, el ser humano, no debe criticar sus errores, eso lo hace cualquiera. Y si metiste la pata, tenés que criticar. La gente tiene que criticar sus aciertos. A donde muere el político transformador es el día en que la pegó en 2 o 3 cosas, se tiró Pancho y dice yo soy Gardel. En realidad, ¿por qué tenés que criticar tus aciertos? Porque apenas tuviste un acierto, la situación cambió, se ha creado una nueva situación que exige de nuevo una actitud crítica. Bueno, es la revolución permanente. Sí, pero eso no es solo, eso ya es una concepción de la vida. Da para un programa muy intenso el tema que estamos hablando. Pero esto de la revolución permanente ha logrado ubicar al trotskismo en una cosa de decir, bueno, pero esto nunca los conforma nada, siempre están queriendo cambiar. ¿Y qué te parece? Muy bien. No, a mí no me mires tan fijo porque por ahí me convencé. No, a mí me parece muy bien, con esta condición. En el afán de cambiar todo, hay que tener los pies en la realidad. Por ejemplo, uno de los desafíos principales para un partido como el nuestro es cómo actuar en conflictos que están dominados por 2 fuerzas, ninguna de las cuales somos nosotros. Un ejemplo concreto. Galtieri ocupa la Malvinas, viene la flota inglesa. De un lado está la dictadura, del otro lado está el imperialismo. ¿Eso es qué decían? Con la Argentina de la dictadura. Y decíamos así, a propósito, para que se entienda que no nos olvidamos que hay una dictadura, que no nos olvidamos que mató a 30.000. Pero frente al imperialismo democrático, defendimos a la Argentina incluso bajo una dictadura. O sea que no el dictador. Son el sistema, más de lo mismo. ¿Cómo son el sistema? Y claro, defendían la dictadura, son más del sistema. No defendíamos la dictadura. Defendíamos los intereses nacionales de la Argentina, que estaban independientemente de que hubiera una dictadura, y aún habiendo una dictadura, porque opinábamos, y la historia demostró que es cierto, que la victoria de la dictadura, o mejor dicho, la victoria del ejército argentino de la dictadura contra la flota británica
iba a abrir un periodo de democracia a la Argentina. ¿Por qué? Porque el sostén de la dictadura había sido el imperialismo inglés y el imperialismo norteamericano. Permitime, golpearlos era abrir un camino democrático. Sin embargo, si era derrotada la Argentina dictadura, lo que iba a venir era la esclavización nacional con el cuento de la democracia. Y por medio de la deuda externa, por medio de esto y lo otro, ha venido la esclavización nacional. Es decir, nosotros queríamos fundar una política revolucionaria criticándole a Galtieri su incapacidad para luchar contra la Thatcher. ¿Ustedes están de acuerdo que este Estado colonia está por hocicar, que está por claudicar y que es necesaria una segunda república? Sí, nosotros creemos que efectivamente, no solo eso, creemos que hay una gran crisis de poder en la Argentina, se disgregan los partidos tradicionales. ¿Ustedes creen que a partir del 15 hay que pedir la Asamblea Popular? Nosotros la venimos pidiendo hace un año. Por eso digo, ¿a partir del 15 sí. se produciría esto? Nosotros lo planteamos incluso en la campaña electoral. Nosotros decimos que los de la Rúa y los de Rucauf nos llevan al abismo. Y pedimos que sean reemplazados y se ha convocado una asamblea constituyente soberana que tome las riendas políticas del país. ¿Y cómo se elegiría esa asamblea, por ejemplo? Por el voto. Todo el problema es cuál es el mecanismo de su convocatoria. Sí. Porque hay un Congreso que la va a resistir. Naturalmente que el ingreso nuestro al Congreso facilita las cosas en términos de utilizar esa misma institución como tribuna. Depende de la movilización popular. Pero acá hay que comprender que necesitamos un poder, un gobierno que sea responsable ante una asamblea popular o una asamblea nacional. ¿De acuerdo? No puede ser que de la Rúa firme megacanjes, haga lo que quiera, desconociendo absolutamente todo. Un hombre débil, sin perspectiva ni poder, está entregando el país como si fueran caramelo para los niños. Bueno, cuando nosotros decimos que vamos a iniciar un pedido de juicio político al presidente por violar la Constitución Nacional, nos referimos a esto. Y fíjate que ayer por Radio Libertad me dice un diputado del Frepaso que están por retomar, con la firma ya de 15 diputados, están por retomar la autonomía que le corresponde para que la deuda externa vuelva otra vez a ponerse en caja y la maneje el Parlamento. Lo que me parece bárbaro, me vale que sea tarde antes que nunca, pero ustedes también caben dentro de la historia para un juicio de futuro porque han violado la Constitución Nacional. Le han dado poderes al Ejecutivo que no le correspondieron al Legislativo. ¿Vos firmarías si fueras diputado nacional un pedido de juicio político, presidente? Sí, quiero decir lo siguiente, no estaría en contra. Lo que quiero decir es lo siguiente, en muchas cosas, a mí lo que me interesa es no confundir a la gente, por ejemplo, en el siguiente sentido. El acarreo presenta juicios, hace demandas, etcétera. Es el divino botón. Acá tenemos que ser serios, acá hay 4 millones desocupados, tantos chicos que se mueren por minuto. Pero yo quiero decir lo siguiente. Yo pregunto si vos coincidís yo considero que ha violado la Constitución. Por supuesto. Pero empecemos hasta por el problema salarial. Claro. La Constitución garantiza un salario mínimo vital, es decir, que sea igual al costo de la canasta familiar, y lo tienen en 200 pesos desde el año 91. Pero viola la Constitución en todo lo que hace a los derechos de los trabajadores y a lo que hace a la soberanía del país, y la cumplen a rajatabla en todo lo que significa vulnerar... ¿Te invitaron a TN a algún debate? Sí. ¿Sí? No, porque dicen que invitaron a los ranqueados nada más, así que debes estar ranqueado. Ah, qué bien. Digo yo, porque... Sí, bueno, sería una visión, sería algo de optimismo que colocaríamos. Yo lo que quiero decir es esto. No podemos permitir que el desenlace de esta crisis quede monopolizado por Duhalde y por De la Rúa, por decir algo, o Cabal. Los dos están con Cabal. Hay que meter una tercera fuerza que polarice la situación de otra manera. Coloque a los De la Rúa y Duhalde de un lado y los intereses nacionales y de los trabajadores del otro, pero con un planteamiento político, porque acá lo que está es la cuestión del poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Si los usureros internacionales o la masa del pueblo argentino? Este es el punto que está planteado. Si no estuviéramos en televisión te diría quién dirige la batuta, ¿no? Ah, sí, bueno. Como dicen los que marchan por las calles. Te voy a dar la derecha aunque no te guste. No me gustaría que me diera la izquierda. Chao. En el trato entre las personas, dar la izquierda es considerado, no sé por qué, algo improcedente. Todavía no llegaron al estatus del centro-derecha, ¿no viste que ahora soy centro-derecha? Tienes que dar a la derecha y además apretar bien, firmemente la mano. No soltarla así. No, hay que darla así, porque si la cerrás mucho a mí me molesta. Bueno, pero marca la unidad. ¿Sí? Es la unidad, sí. Chao, que tenga suerte. Y recordá, cuando el PO tenga un programa de televisión, de invitarme, no te olvides. Sí, por supuesto. ¿Sí? No hay ninguna duda. Chao. Buenas noches. De vuelta, buenas noches. Jorge Altamira, diputado de la Ciudad...